porque corresponde que vivan en la burbuja, aunque uno, como es un hombre de a pie, necesitaría o quisiera que los 7 magistrados tuvieran algún contacto superior, más cercano, con la realidad. Por ejemplo, los 7 miembros han estado hablando y defendiendo la libertad de expresión. No mencionaron la libertad del trabajo, apenas si mencionaron el tema de la propiedad, ya que la nueva ley afecta en alguna medida los derechos adquiridos de una concesión. Más, encontramos la sabia, inteligente y maravillosa definición del juez Zaffaroni diciendo que una concesión no es una casa. Vaya novedad, no sabíamos que había que llegar a la Corte Suprema para encontrar una definición tan obvia. Lo cierto es que sobre la libertad de expresión ustedes ya han escuchado de todo. Pero ocurre que a la libertad de expresión también está afectada la libertad de trabajo. Y hablan los miembros de la Corte sobre esos dos temas como si fueran fenómenos que ocurren en la Argentina. Y en trabajo, por ejemplo, como ustedes saben, el sistema de poder mediático en la Argentina está repartido aproximadamente 40% para el Grupo Clarín y 40% para grupos que dependen del gobierno o que tienen relación con el gobierno o que son militantes del gobierno. En general son empleados públicos, inclusive los que trabajan adentro, porque viven de los fondos que paga el contribuyente, el que paga el impuesto, el señor que paga desde ganancias al que paga el IVA cuando compra un pan de manteca o un pan flauta. Pero para trabajar en esos grupos hay condicionamientos. La libertad del trabajo en relación con el periodismo es muy relativa. Hay que tener una suerte de carnet para trabajar en el Grupo Clarín, para contratar con el Grupo Clarín, y también una suerte de carnet para trabajar con los grupos del gobierno. ¿Y cuál es la libertad de expresión cuando todo el mundo sabe que el gobierno disfruta de repartir la pauta oficial según el que le interesa, el que quiere, que le niega a unos y los provee a otros de materiales extraordinarios en materia de ingresos? Cuando en esas empresas, por ejemplo, se dice a quién hay que ponerle avisos y a quién no hay que ponerle avisos del sector privado. Y le generan problemas a las compañías, porque no pueden oponerse al pedido del gobierno. Y el pedido del gobierno se manifiesta a través de 1000 formas, desde el pedido concreto hasta el teléfono, como reconoce el propio Guillermo Moreno. Puedo enumerarles 20 formas más sobre las cuales el tema de la libertad de expresión en ese aspecto verdaderamente está achicado, limitado, disminuido en la Argentina. Por lo tanto, que los jueces de la Corte hablen sobre la libertad de expresión es un ejercicio de gente que vive en una burbuja, del mismo modo que no quiere ver cómo es el problema de la libertad laboral, donde en la Argentina se han comprado medios para eliminar personas. Ni hablemos del tema de los derechos adquiridos. Pero hagamos un corte acá, y parece que solo uno habla del tema del Estado, del gobierno. No, también tenemos de Clarín para hablar, y vamos a hablar un rato largo. Pero veamos la paradoja, por ejemplo, de que Sabatella era un héroe provincial para Clarín, un hombre a emular, un dirigente, un intendente maravilloso. Le dieron varios premios en Clarín. Y Lorenzetti era el jurista romano que faltó en la época del esplendor del derecho romano. Era alguien maravilloso. Hoy, para Clarín, son basura. Basura absoluta. Pero curiosamente, por ejemplo, Lorenzetti, para el gobierno, hasta el fallo último, ¿qué era? Era un turro,
según dijeron las madres de Plaza de Mayo y adláteres de la madre de Plaza de Mayo, el gobierno. Y hablemos de infinidad de objeciones superiores que le hicieron a Lorenzetti. Lo espiaron. Querían saber cómo era su vida privada, si se disfrazaba, si no se disfrazaba, con quién hacía negocios, cuál era la actividad de su hijo, cuánto ganaba, cuánto dejaba de ganar. Él mismo reconoció que cree estar fotografiado y filmado. ¿Por quién? Por el gobierno. Entonces, en todo ese tiempo, ¿qué era Lorenzetti para el gobierno? Era un peligro, el hombre que además podía reemplazarla a Cristina. Era basura. Hoy no, hoy es un héroe para el gobierno, porque inclinó el fiel de la balanza a favor de lo que deseaba el gobierno y no de lo que aspiraba Clarín. Clarín tuvo 4 años, la verdad, para terminar de aceptar que la ley era constitucional. Una ley que en verdad la votó casi todo el espectro político de la Argentina, una ley que por la razón que sea, se hizo carne en la sociedad como necesaria. 4 años. Y lo peor de Clarín fue que en las audiencias públicas, donde hubo que exponer cada uno su posición, Clarín fue derrotado. Fue derrotado más allá de la cantidad de abogados que llevó, de constitucionalistas. La opinión general es que Clarín perdió en su exposición. Y esto también está reconocido por el propio o por la propia gente que vive en Clarín, que no desconocía inclusive cómo eran las formas ni los contenidos de la audiencia pública. Se ha dicho mucho sobre Clarín, pero lo cual hay que recordarlo, porque uno está hablando del fenómeno tentacular del gobierno, con esta cantidad de empresas que tiene, que ninguna gana plata, que todas viven de los contribuyentes argentinos, de los que pagamos nosotros, para vender un mensaje absolutamente exclusivo para su propia grey. Pero Clarín también tiene una historia, y también formada a costa del Estado, porque a lo largo de su historia Clarín ha conseguido prebendas del gobierno militar con papel prensa. A pesar de lo que dijo el otro día el jefe de gabinete, Abel Medina, quien hizo un reconocimiento por Raúl Alfonsín y dijo que Raúl Alfonsín había combatido los medios monopólicos, en particular Clarín. En realidad, Raúl Alfonsín le obsequió Radio Mitre a Clarín. Y Carlos Menem le obsequió Canal 13. Y de la Rúa le concedió algunas cuestiones telefónicas. Duhalde le cedió en algo importantísimo para Clarín, que era el tema de la devaluación y la especificación asimétrica. Y por si fuera todo, por si fuera poco, la coronación del Estado a favor de Clarín se la dio Néstor Kirchner con su esposa, con la fusión del cable. El último acto de Néstor Kirchner antes de irse, después de 4 años de convivencia, de maravillosa convivencia, en la cual Clarín colaboró para que el 22% que había tenido Néstor Kirchner en su elección se convirtiera en una proporción superior, llegar al 60 o 70% de adhesión, nada más porque siempre escribía a favor de Kirchner. Con lo cual vemos que ese 80% que domina el sistema mediático en la Argentina, ya vemos lo que son el gobierno por un lado y lo que ha sido Clarín por el otro. Vamos a una pregunta con todos estos sucesos que ocurrieron. Acá se dijo, por ejemplo, que hay un pacto. Y además se dijo que fue elegida la fecha por la cual se conoció el aval de la Corte a la ley con premeditación por parte del gobierno. Esto merece repararse, porque no fue una sorpresa para nadie que estuviera medianamente informado. Si no, fíjense ustedes en este take que le voy a pedir al director, cuando un bisoño periodista hace más de 15 días le decía a su audiencia en este canal:
Mañana difícilmente la Corte Suprema se expida sobre la ley de medios. Difícilmente la Corte se expida a 5 días antes de la elección. Creo, sin embargo, que es capaz de expedirse a los 2 días posteriores de la elección. Esto es, la otra semana, siempre y cuando estén todos los miembros de la Corte. Porque como ustedes saben, algunos miembros de la Corte Suprema de la Argentina viajan más que los que integraban la Corte de Carlos Menem. Como se imaginarán, no era yo el único que estaba informado de este dato. Lo sabían todos, y sabían todos que la Corte había soportado la presión del gobierno para sacar el dictamen a favor del gobierno antes de las elecciones. Antes de continuar y aludiendo a toda la cuestión de la libertad de expresión, la continuidad de los medios, la existencia y la supervivencia, quiero darles un dato que hay que tomarlo en cuenta. Este fenómeno que ha ocurrido sobre Clarín, sobre el cual se va a discutir tanto, tiene otro desvío, porque acá hay otro diario que puede tener complicaciones. Y no por esta ley. Pero como es un proceso de avance por parte del gobierno en algún sentido, habría que tomarlo en cuenta. La propia gente de Clarín, que nunca imaginó este desenlace que tuvo ahora con la Corte, estaba preocupada por lo que podía suceder con sus amigos del diario La Nación. ¿Por qué razón? Porque La Nación tiene una importante demanda por un monto sideral por parte del Estado, que está dentro esta causa de la Corte Suprema y que está, según dicen, dividida en 3 para un lado y 3 para el otro. Y el que decide, otra vez, tendría que ser Lorenzetti. Y en alguna forma, uno ya está medianamente enterado que Lorenzetti dijo que La Nación había dado un paso procesalmente discutible, controversial y seguramente perjudicial para sus intereses, que es haber iniciado una cautelar y simultáneamente haber empezado a pagar la deuda. Con lo cual reconoce la demanda y como la demanda, les insisto, es sideral, la situación de La Nación es absolutamente inestable mientras no lo decida todavía la Corte Suprema. En la Corte Suprema, como ustedes saben, hay muchos, denunció la señora Carrió, que hubo un pacto entre Lorenzetti y la señora Cristina de Kirchner. Además, para añadir un poco de inocencia o de culpabilidad, el propio Lorenzetti en las últimas horas, un poco asustado por las características que ha tomado todo este episodio, se ha presentado en algunos sitios para decir que sí, que estuvo una vez reunido con Cristina, varias veces con el señor Carlos Zanini, que es el operador hoy en el sector de la justicia por parte del gobierno, el que habla con los jueces, el que pide por las causas, y que por lo tanto tuvo una reunión y que habló muchísimo sobre la ley de medios. Me parece que ha sido inapropiado por parte del propio Lorenzetti decir que habló muchísimo sobre el tema de la ley de medios. Porque uno suponía que con Cristina habían hablado de los hijos, de cuánto estaba el pan, si había inflación, no había inflación, de cómo estaba el derecho, de los derechos de autor que va a cobrar alguien por el nuevo Código Civil y que es parte también de otra historia, sobre el avance del gobierno, sobre la justicia, donde le querían quitar poder y poder económico a Lorenzetti y al grupo de la Corte, y porque además Lorenzetti ha tenido que verla varias veces a Cristina, porque, como ustedes saben, vive la situación que viven muchos gobernadores o muchos intendentes. Hay plata para mandarle, plata que ya está estipulada que le debe corresponder a la Corte, pero que el gobierno no se la pasa. Y entonces el señor Lorenzetti
debe llamar al jefe de gabinete y decirle, che, necesito pagar los sueldos, necesito dinero para determinadas actividades de la Corte, y el jefe de gabinete, ¿qué le va a decir? Sí, yo entiendo que es así, pero no soy el que tengo la última palabra ni el que decido. Acá decide otra persona. Entonces, Lorenzetti tiene que ir a ver a otra persona. Hay demasiados enjuagues en todo esto. Verdaderamente es una complicación en materia económica. Se abren las compuertas para que participen empresas que no tienen ninguna posibilidad en un negocio que es cada vez menos rentable. Se afecta, sin duda, en algún aspecto, el tema de la libertad de expresión en la Argentina, pero ya la libertad de expresión de la Argentina está afectada desde hace mucho tiempo por Clarín y por el propio gobierno. Y bueno, no me voy a detener hoy en los nombres de la Corte, se los prometo para otro día, porque tenemos 3 invitados de lujo. No sin antes advertirles, y antes de decirles quiénes son, que en todo esto, hacia el futuro, está participando un señor de origen mexicano que se llama David Martínez, formado en el Citibank, un hombre en el pasado por lo menos, de una actitud religiosa muy estricta, tan estricta, ortodoxa y presuntamente reaccionaria, que no se concebía su actividad de financista en particular, de vivir de lo que se llaman los bonos basura, con su creencia religiosa, que se supone que no incluía la usura. Pero bueno, este señor, que es la encarnación de los fondos buitres, que tiene un porcentaje importante, aunque minoritario, en el grupo Cablevisión, que es hoy la sustancia de Clarín, la sustancia económica, ha hecho negocios con el gobierno. Tanto que Sabatella, un hombre de origen marxista, se entiende aparentemente muy bien con él y recomienda un presunto plan de adecuación que hizo Martínez para la parte que le corresponde en Cablevisión. Mientras Martínez, a su vez, se ve más de una vez, o cuando viene a la Argentina, con Carlos Zanini, otro de los actores de esta película, de los actores principales. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta, porque no sé si en ese aspecto hoy Martínez está tan bien con el diario Clarín. Pero suspendo acá y les cuento. Hemos invitado a alguien que tiene que ver con el nacimiento de esta Corte, con la conformación de esta Corte. Y además queremos saber qué piensa él del fallo de esta Corte. Un hombre que casualmente, o no tan casualmente, está también al lado de Sergio Massa, hombre que recibe a David Martínez y que fue el que propugnó el lanzamiento de la Ley de Medios en el 2009, con Cristina y Néstor Kirchner en un acto en un teatro. El hacedor, en alguna medida, de esa corte atribuida a Néstor Kirchner se llama Alberto Fernández. Quiero saber si él comparte el criterio.